Bueno, buenas noches a todos. Hoy tenemos una invitada que creo que es un referente del tema que nos une, que es la doctora María Paz Ricapito. Desde ya te agradezco por haber accedido a la invitación, haber tenido la gentileza. Yo le pedí a ella que si nos podía hablar de la evaluación de la aorta torácica como una puesta al día de los distintos métodos de imágenes cardiovasculares. La doctora es jefa del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Sanatorio Anchorena de Buenos Aires. Sé que es un referente, no tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente, pero sí a distancia y bueno, desde ya estoy muy agradecido, todos estamos muy agradecidos de que hayas accedido. Yo le pedí a la doctora que más allá de lo que es la evaluación de la aorta, de las imágenes, nos haga foco en lo que es la toma de decisiones, en qué momento intervenir un aneurisma puntualmente, porque creo que lo que hace al tratamiento invasivo del aneurisma aorta torácico no hay la experiencia que hay, tanto percutáneo como quirúrgico, del que hay de aorta abdominal, obviamente por una cuestión de frecuencia. Y también sabemos que la mortalidad de la cirugía de aneurisma aorta torácico es mayor que la abdominal. Entonces, bueno, me interesaría que haga foco en eso, en los puntos de corte, y teniendo en cuenta los extremos de lo que son las superficies corporales y los tamaños de los pacientes. Cuando hablamos de un aneurisma de 5 centímetros en un paciente, una mujer chiquitita, un hombre grandote, ¿en qué momento decir a este lo operamos, a este no lo operamos, lo esperamos 1 año, 2 años? Bueno. Así que bueno, gracias de nuevo y no te quito más tiempo. Bueno, gracias a ustedes, a la sociedad por invitarme. La verdad que es un placer formar parte de estos webinars, de estas charlas. La verdad que yo vengo trabajando hace mucho, desde que volví a Canadá en el 2014, con todo lo que es patología aórtica, imágenes y cardiología clínica de la patología aórtica. Coordiné mucho tiempo el Centro de Patología Aórtica del Cardiovascular. Y la realidad es que estas cosas que recién nos planteaba Andrés son las cosas de nuestra práctica diaria, ¿no? O sea, no es que nadie tiene la vaca atada, para decirlo de alguna manera, y las decisiones se van tomando en conjunto, y eso es una de las cosas que también voy a remarcar en el final de la charla. Por supuesto que en realidad a la hora de tomar decisiones en la patología aórtica, las imágenes son claves. Y las imágenes son claves y hacerlas de la manera más correcta posible y un seguimiento prolijo de nuestros pacientes, porque lo que pasa con eso es que después nos cuesta tomar decisiones más todavía, porque no tenemos una idea del seguimiento, de la curva de crecimiento de esa aorta. Entonces, eso es lo que más nos va a poner en problemas a la hora de tomar ese tipo de decisiones quirúrgicas. Yo ahora voy a compartir mi pantalla. Les pido que, como yo no los voy a ver, que me interrumpan cuando quieran. No tengo ningún problema en ir contestando preguntas si quieren interrumpir, y si no, dejamos todas las preguntas y la charla para el final. Y lo que ustedes tengan ganas, yo estoy a disposición. Así que voy a compartir ahora la pantalla. Bien. Bueno, ahí ven la presentación. Sí, ¿Se se ve ve? bien. Sí, perfecto. Bueno, genial. Bueno, entonces un poco el título era Evaluación de la aorta torácica y toma de decisiones en 2024. Y la realidad es que lo primero que tenemos que pensar y acordarnos en 2024 es que la aorta es un órgano. Y nosotros lo venimos pensando y diciendo hace tiempo, que la aorta es un órgano, porque lo consideramos como tal, por las mediciones que hay que hacer, por el comportamiento que tiene la aorta, etcétera. Pero lo cierto es que no se tomaba de tal manera. Fíjense que nosotros somos cardiólogos y la verdad que no existe una especialidad como la aortología. Hay gente que se dedica a hipertensión arterial, todo lo que es prevención primaria, los que nos dedicamos un poco más a las imágenes, los que se dedican los que hacen hemodinamia, electrofisiología, pero no existe la aortología
como tal. Y la realidad es que es un órgano tan importante como el corazón y que tiene un comportamiento en el cual es necesario que también tomemos conducta y lo conozcamos al dedillo. Cuando nosotros hablamos de conocer la aorta como órgano, hablamos también de que la aorta debemos dividirla en diferentes zonas y estas diferentes zonas y estas zonas de Ishimaru, que Ishimaru describió, son las que nosotros debemos utilizar para hablar y referirnos a la aorta. ¿Y por qué es importante tener en cuenta cuáles son las zonas de la aorta? Porque cuando nosotros hablamos claramente de lo que es la raíz de aorta, es lo más conocido por nosotros, la aorta ascendente, pero después cómo dividir las diferentes zonas del arco, de la aorta descendente y de la aorta abdominal, es muy importante, sobre todo a la hora de decidir el tratamiento. Y ni hablar de los síndromes aórticos agudos. Hoy no nos vamos a dedicar a los síndromes aórticos agudos, pero la realidad es que cuando nosotros, sobre todo los síndromes aórticos agudos tipo B, tenemos que describir dónde está la puerta de entrada para ir a taparla con una endoprótesis, etcétera, es fundamental saber cómo se dividen estas zonas, porque eso es lo que vamos a tener que informar desde nuestro estudio de imágenes al cirujano que va a ir a intervenir a nuestro paciente. Y otra cosa que a lo que cada vez tenemos que prestarle más atención es a la morfología del arco que tiene nuestra aorta. Tenemos la morfología de arco tipo 1, arco tipo 2 y arco tipo 3, que tienen que ver con cuál es la disposición, según el ángulo que tiene la curvatura que tiene el arco y la disposición de los vasos supraórticos, lo cual también es importante a la hora de decidir tratamientos endovasculares. Como decían antes, la realidad es que cada vez lo que es aorta descendente y abdominal está virando mucho más a que la indicación de primera línea sea tratamiento endovascular. Y el tratamiento endovascular no es el santo grial. El tratamiento endovascular también tiene un montón de complicaciones. Y si nosotros no conocemos bien la compleja anatomía de nuestra aorta, tiene mucha posibilidad de hacer también endolix y tener que repetir ese tratamiento. Entonces, por eso es importante conocer muy bien la anatomía de la aorta y para eso las imágenes son la clave. Sabemos que a medida que pasan los años, la aorta va perdiendo las propiedades elásticas y va creciendo, se va dilatando. Ese crecimiento va a estar influenciado también por algunos factores a lo largo de nuestra vida, como la actividad física, la presión arterial y también la genética, porque eso también va a hacer ver si nuestra aorta va a crecer más rápido o va a crecer más lento. Lo normal es un crecimiento, esto es lo último que publican las guías europeas de este año, publicadas en agosto después del Congreso Europeo de Cardiología, que lo normal es un crecimiento de 0,9 milímetros en 10 años en los hombres y de 0,7 milímetros en 10 años en las mujeres, lo cual es bastante poco. Y actualmente deberíamos dejar de lado, se propone el término aneurisma y empezar a hablar de dilatación de aorta. ¿Por qué? Entonces, primero, cuando nosotros tenemos un paciente que la aorta supera las dimensiones normales en diámetro, debemos hablar de que la aorta está dilatada. ¿Se gradúa la dilatación de aorta? Nosotros podemos decir la dilatación de aorta es leve, moderada, severa. No, no existe en ningún lado graduación de la dilatación de aorta. Entonces, nosotros tendemos a poner, bueno, nada, si tiene 40, 41, bueno, la aorta está levemente dilatada. Pero en realidad es impreciso lo que decimos. Lo ponemos todos, nos sale espontáneamente muchas veces. Pero la realidad es que no hay graduación. Entonces, porque vos decís, bueno, cuando decís que es leve, tenés que tener en claro hasta dónde es leve, hasta dónde es moderada y hasta dónde es severa. Y en realidad no existe ningún punto de corte para eso. Entonces, nosotros debemos hablar de dilatación de aorta. Y en el caso de aneurisma, se trata de cada vez dejar más de usar el término aneurisma y empezar a hablar, por ejemplo, de aneurisma solamente cuando hablamos de la raíz, por ejemplo, cuando la aorta tiene más de 45 milímetros de diámetro. Si no, ni siquiera deberíamos hablar de aneurisma. Entonces, tendamos a hablar siempre de dilatación de aorta y de mencionar cuáles son los diámetros, cuál es el diámetro máximo y en qué región está el diámetro máximo. Típicamente hace muchos años, cuando les empezaron a seguir y a estudiar los pacientes con aortas y desde el vamos, ¿no? La realidad es que tenemos los nomogramas que eran los internacionalmente utilizados para determinar si la aorta era de valor normal o no era de valor normal. Pero estos nomogramas son internacionales, no son de nuestra población. Entonces, por suerte, en el 2020 se publicó el registro MATEAR de Argentina, que vamos a hacer la salvedad de que es un registro con ecocardiografía, ¿no? En lo cual es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de tomarlo en consideración, pero la realidad es que determinó cuáles son los valores de nuestra población con la genética típica de la población de la Argentina, y en la cual se mostró
que la porción sinusal habitualmente en las mujeres oscilaba entre 22 y 44 milímetros, en los hombres entre 25 y 38, mientras que la aorta ascendente, por supuesto, más chica. Miren el límite en la mujer, 33 milímetros y 35 en el hombre. Ahora, ¿qué dicen las últimas? Tuvimos muchos años sin guías de aorta, ¿no? Internacionales. Teníamos las del 2010 americanas, las del 2014 europeas, y de ahí en más no teníamos nada. Bueno, ahora hubo de vuelta lluvia de guías de aorta. Entonces tuvimos en el 2019 de cirujanos, después tuvimos en el 2022 las guías americanas nuevas de aorta, después tuvimos en el 2024 en marzo de la STS, y ahora de la Sociedad Europea de Cardiología en agosto. Entonces, lo único bueno de todo eso es que todas dicen más o menos lo mismo, que tenemos que tener algunas... ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Porque estoy escuchando a alguien. Ok. Sí, Entonces, sí, se escucha bien. todas dicen más o menos lo mismo, que tenemos que tener en cuenta más cosas de las que teníamos en cuenta anteriormente a la hora de tomar conducta con nuestra aorta, y también de que tenemos que tener en cuenta este tipo de valores normales, que si ustedes se fijan, fíjense que no difieren mucho con los nuestros. Miren, simplemente ni hablar de la aorta sinusal, las medidas de los senos de Valsalva, y fíjense las medidas de la aorta ascendente, que también son similares a las nuestras. Entonces, lo que nosotros debemos tomar son aproximadamente estos valores normales para tener en cuenta que nuestro paciente no tenga la aorta dilatada. Otra cosa que es muy importante, o para decir mejor dicho, cuando está dilatada. Otra cosa que es muy importante es qué pasa en los deportistas, porque uno siempre habla de que si los deportistas dilatan o no, el tipo de deporte que dilata o no la aorta, y la realidad es que lo que sabemos cada vez más, y sobre todo la doctora Araceli Boraita, que es española y que la verdad es un referente de medicina del deporte en cardiología y estudió muchos pacientes con dilatación de aorta deportistas. La verdad que lo que ella demuestra es que los pacientes deportistas no dilatan la aorta por el deporte que hacen, sino que los que dilatan la aorta es porque tienen enfermedad subyacente, o sea, los que dilatan la aorta es porque tienen una ortopatía. Entonces, no debemos simplemente porque nuestro paciente es deportista pensar que la aorta está dilatada por esa causa. Fíjense que los valores normales de los deportistas son similares a los valores normales de la población en general. Y acá viene un poco el tema de cuándo y cómo debemos indexar. Después nos vamos a meter en el tema de cómo debemos medir. Y por último nos vamos a meter en el tema de esas medidas, cómo aplicarlas a la hora de la toma de decisión. Entonces, ¿cuándo y cómo debemos indexar? Bueno, históricamente, ¿por qué indexábamos? Por el Z-score, ¿verdad? De hecho, el Z-score es una de las cosas, de las formas de indexar que más se utiliza para el síndrome de Marfan, ¿verdad? Y eso lo seguimos utilizando, y en los criterios de Marfan seguimos utilizando el Z-score porque es de lo más probado, y en las poblaciones de Marfan está muy bien aplicado. Pero lo cierto es que en el Z-score, en la creación del Z-score, la base de datos, no están representadas todas las poblaciones. Entonces, fíjense que por ahí nuestra población no está claramente representada, y menos están representados los adultos, porque es un score que está hecho sobre todo para personas más pequeñas, de edad. Entonces, la verdad que si nosotros nos preguntamos por qué deberíamos indexar, bueno, el Z-score casi que las guías hasta que lo desaconsejan utilizar, excepto, por supuesto, en los síndromes de Marfan, ¿no? Pero en general el Z-score no debería ser lo que nosotros utilicemos actualmente para indexar. Ahora, ¿cuándo y cómo debemos indexar? Bueno, debemos indexar, hay dos opciones principales para decidir si indexo o no y cómo. Bueno, entonces podemos indexar por superficie corporal, que es lo más típico, o podemos indexar por altura. Ya hace muchos años que venimos, o sea, tradicionalmente se indexaba por superficie corporal, y ya hace muchos años que venimos hablando de lo eficaz que es indexar por altura, porque nos habla del pronóstico de nuestros pacientes y nos ayuda a establecer puntos de corte a la hora del tratamiento. Ahora, ¿a quiénes tenemos que indexar? Bueno, en realidad lo que deberíamos indexar son los extremos de la curva. Y los extremos de la curva hablan de personas con superficie corporal de más de 2 metros cuadrados y personas con superficie corporal de menos de 1,5 metros. ¿Por qué? Porque esos son los que se van y tienen más de una o dos desviaciones estándar de la media. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos todos los valores basados en la media. Entonces, los que se separan mucho de la media son los que deberíamos adecuadamente indexar. Ahora, ¿indexamos por altura o indexamos por superficie corporal? Bueno, en realidad
Yo diría que la indexación por altura no falla nunca. O sea, la indexación por altura la podríamos utilizar siempre. Ahora, la indexación por superficie corporal deberíamos utilizarlos en personas que no tengan un índice de masa corporal mayor a 30. Porque todos los que tienen un índice corporal mayor a 30, su superficie corporal es desproporcionada, porque tienen más peso que lo que corresponde a su altura. Es desproporcionado el aumento de su superficie corporal. Es como cuando charlamos que si los pacientes hacen mismatch o no por las válvulas, etcétera, y nosotros los indexamos por superficie corporal. Claro, pero los pacientes son así gordos, entonces, o sea, es muy complejo. O sea, le ponemos, por ejemplo, una válvula tamaño 23 a un paciente que en realidad el peso es mucho más grande que en realidad el tamaño de su aorta porque es desproporcional. Bueno, estamos en la misma. Entonces, en realidad, como norma, cada vez que indexamos, hoy en día creo que deberíamos indexar por altura, y estamos avalados a indexar por superficie corporal cuando el paciente tiene un índice de masa corporal menor de 30, pero cuando tiene un índice de masa corporal mayor de 30, deberíamos indexar siempre por altura únicamente. Ahora, lo otro que podemos usar, además, es el área de sección transversal de la aorta sobre la altura. Eso es otra cosa que podemos asociar cuando en el lugar donde la aorta tiene mayor diámetro, hacer el área dividido la altura, y sabemos que 10 centímetros cuadrados por metro es un punto de corte que hace inflexión, el que al paciente le va a ir peor, el que el paciente tiene más riesgo de rotura aórtica. Entonces, estas son todas las formas que nosotros podemos utilizar para indexar y cuándo. Entonces, esto también lo dijeron cuando los chicos hicieron y publicaron en el MATEAR, y cuando nosotros vemos todas las publicaciones sucesivas que hicieron del registro del MATEAR, hablaron de esto, de que los pacientes que tenían un body mass index de más de, sí, bien, un índice de masa corporal de más de 30, convenía indexarlos por altura, y los que tenían menos y estaban en los extremos de menos de índice de masa corporal y estaban en los extremos de la curva, les podíamos indexar por superficie corporal. Y el número de 22 milímetros por metro cuadrado parece ser el número clave a partir del cual se habla de dilatación cuando nosotros indexamos. Tradicionalmente es 20 milímetros por metro cuadrado, pero hoy en día las últimas guías hablan de 22 milímetros por metro cuadrado. La verdad que casi que no cambia nada. Si ya tenemos más de 20 milímetros por metro cuadrado, ya hablamos de que la aorta está dilatada. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta cuál es la causa de la dilatación de aorta de mi paciente. Entonces, este gráfico es de las guías americanas, perdón, de las guías de la S10 de este año, del 2024, de mayo del 2024, y habla de cuáles son las causas prevalentes de dilatación de aorta en los diferentes segmentos. Y si ustedes se fijan, la raíz de aorta, lo que es la aorta proximal, en orden decreciente de prevalencia, lo primero son las aortopatías hereditarias. Primero las aortopatías hereditarias, después las miocardiopatías idiopáticas, después la bicúspide, o sea, la ortopatía bicúspide, y después por último las causas iatrogénicas. Y así sucesivamente, y si ustedes se fijan, todo lo que es la aorta descendente, un poco el arco también y la aorta descendente, todo tiene más que ver con factores predisponentes heredados, ¿no? Factores de riesgo adquiridos con el tiempo, no como las aortopatías hereditarias que predominantemente afectan lo que es la aorta ascendente. Cuando hablamos de cómo medir, bueno, todos saben acá, la mayoría, o si no todos los que están participando de esta conferencia, hacen ecocardiografía. Y la realidad es que todos sabemos que en ecocardiografía debemos medir la aorta a todos los niveles destacados, llámese el anillo, la raíz, o sea, la porción sinusal, interseno, la unión sinotubular y luego la aorta ascendente, y siempre en eje largo para esternal, donde tengamos la mejor visualización de la aorta, y después para evaluar la aorta ascendente, ascender 2 espacios por lo menos intercostales para tratar de desplegar lo máximo que podamos la aorta ascendente con tal de medir el máximo diámetro que tengamos. No nos quedemos con la aorta ascendente y como en este caso que se ve ese segmentito chiquitito proximal. No, bueno, tenemos que tratar de desplegar la aorta ascendente lo máximo que podamos para poder medirla lo mejor posible. Sabemos que medimos del primer eco del borde anterior al primer eco del borde posterior, eso está estandarizado, eso lo hacemos todos con la válvula cerrada, en fin, todos hacemos lo mismo. Ahora, lo que no debemos dejar de permitir, o no debemos permitir que pase en un ecodoppler de aorta no, de un ecodoppler cardíaco, es que no usemos todas las ventanas disponibles para medir la aorta, y que si incluso tenemos otros transductores disponibles, también no los usemos, por ejemplo, en patologías aórticas agudas, como en el caso de sospecha de disección de aorta y yo lo estoy evaluando por un ecocardio y tengo un transductor lineal en el mismo ecógrafo. Bueno,
yo debería asociar siempre la medición, por ejemplo, de los vasos del cuello. Y también sabemos que nosotros con nuestro transductor matricial de ecocardiografía podemos valorar la aorta abdominal. Entonces, la aorta abdominal también es de buena práctica mirarla cuando un paciente tiene dilatación de la aorta torácica, más allá de que deberíamos mirarla siempre cuando valoramos valvulopatías, cuando valoramos insuficiencia aórtica, a ver si tiene flujo reverso o no en la aorta abdominal, también deberíamos hacerlo. Entonces, un ecocardiograma para medir la aorta abdominal debería, la aorta, perdón, para medir la aorta debería implicar todo lo que el eco implica, todas las ventanas ecográficas que yo pueda adquirir. Por supuesto, no olvidar la ventana supraesternal y, como les mencionaba, la abdominal para valorar la aorta. No solo los flujos, sino también los diámetros. Siempre es el primer eco del borde superior, el primer eco de la pared posterior, en el eje largo para esternal, bueno, la raíz, 3 cámaras apical y 5 cámaras, supraesternal para el callado y nacimiento de los vasos supraórticos, aorta descendente en corte transversal y en corte longitudinal, y la aorta abdominal también en el subcostal. Por supuesto que también podemos medir por transesofágico la aorta, y las mediciones las vamos a hacer con las mismas características. Ahora, ¿cuál es la limitante del ecocardiograma para medir la aorta? Y bueno, la limitante mayor es que es un estudio bidimensional y que la aorta, cuando se dilata, muchas veces se dilata de manera asimétrica. ¿Cuándo se considera asimétrico una dilatación? Cuando hay más de 5 milímetros de diferencia entre las diferentes medidas, sobre todo en el caso de la porción sinusal de la aorta. Cuando hay más de 5 milímetros de diferencias entre los intersenos, hablamos de que la dilatación de aorta es asimétrica. Eso suele pasar típicamente en las válvulas aórticas bicúspides, que tienen fusión, o sea, de 3 senos con fusión de 2 válvulas. Ya lo vamos a ver a continuación. Bien, ahora, hablamos de que lo medimos en eco, pero también tenemos que medirlos en imágenes tridimensionales. Bueno, la realidad es que uno dice, bueno, ¿cuándo hacemos imágenes tridimensionales? Llámese tomografía o resonancia cardíaca. La realidad es que yo siempre recomiendo que al inicio del seguimiento de mi paciente deberíamos hacer imágenes tridimensionales. Las imágenes tridimensionales, vuelvo a lo mismo, llámese tomografía o resonancia, nos van a permitir tener una valoración más clara de cuál es la verdadera dilatación y además una exacta correlación con el ecodoppler. La manera más fácil de seguir cualquier paciente es con ecodoppler cardíaco, pero si hay mucha discordancia entre el ecodoppler cardíaco y la tomografía o la resonancia, bueno, vamos a tener que hacer más frecuentemente tomografía y resonancia. Entonces, recomiendo que cuando todo paciente que yo encuentre con una aorta dilatada, yo debería hacerle una imagen tridimensional. Si el paciente es muy joven, debería priorizar la resonancia y después la tomografía. Ahora vamos a ver las bondades de cada uno de los métodos. Solo como sugerencia personal, cuando un paciente tiene más de 45 milímetros de aorta y voy a hacer un primer estudio, por más que sea una persona joven, yo recomiendo la tomografía porque tiene mayor resolución espacial para poder determinar las características de la pared. Entonces, para poder hacer una medición más precisa, eh, a título personal, prefiero la tomografía de arranque. Bueno, en realidad, básicamente tenemos todas las técnicas que utilizamos en nuestra vida cotidiana para poder medir la aorta. Tenemos la tomografía, tenemos la resonancia, tenemos el transtorácico, el transesofágico e incluso las angiografías. Todas tienen diferentes resoluciones temporales, espaciales y también diferente duración del estudio, y también nos aportan diferentes cosas para valorar. Este cuadro es el que más interesante me pareció porque, más allá de todo lo que tenía anteriormente, porque es el extraído de las últimas guías europeas, y en realidad, más allá de la disponibilidad que puede tener cualquiera de las técnicas, me parece muy interesante detenernos en lo que es la resolución espacial y la resolución temporal, simplemente para saber qué le podemos pedir a cada método, porque tenemos una tendencia de pedirles a todos los métodos todo por igual, y en realidad las imágenes son complementarias. Entonces tenemos que conocer las limitaciones y las fortalezas de las técnicas para saber qué les vamos a pedir. Y la verdad es que lo primero que tenemos que saber es que la tomografía computada, ¿sí?, es el método que mayor resolución o mejor resolución espacial tiene, porque tiene una resolución espacial inframilimétrica, o sea, estructuras que miden menos de 1 milímetro las puede diferenciar como estructuras separadas, como estructuras diferentes. Entonces, todo lo que le pidamos de resolución espacial es mucho mejor que el resto de los métodos. Y la otra ventaja de la tomografía con respecto a la resolución espacial es que la resolución espacial es isotrópica, o sea,
tiene la misma resolución espacial en todos los sentidos. Por eso es tan favorable para distinguir estructuras muy pequeñas y por eso las coronarias las describimos en tomografía. Ahora, en el caso de la resonancia, fíjense que la resonancia es casi la que menor resolución espacial tiene, porque acá dice 1 o 2 milímetros, pero en realidad nosotros siempre cortamos mucho más grueso que eso. Entonces, en realidad, cuando le pedimos ver estructuras muy, muy, muy pequeñitas y muy, muy móviles a la resonancia, no va a ser tan fácil de diferenciarlas. Lo mismo cuando hablamos, lo opuesto en realidad ocurre con la resolución temporal. La ecocardiografía tiene una mucho mejor resolución temporal que la tomografía. Entonces, si nosotros queremos ver cosas que en el movimiento del ciclo cambian, etcétera, bueno, va a ser mucho peor la resolución de la tomografía que la resolución del eco. Por otra parte, ni hablar de lo que tenga que ver con la valoración de las válvulas, que en eso, de todos estos métodos, primero va la ecocardiografía y el complemento ideal es la resonancia magnética, que en la resonancia magnética, a diferencia de la tomografía, nos va a permitir valorar, cuantificar, caracterizar las válvulas mucho mejor. Bien, acá tenemos un poquito de las ventajas y las desventajas de la angiotomografía, un poco lo que decía antes, pero la tomografía está mucho más disponible que la resonancia. Estamos comparando sobre todo tomografía y resonancia, entonces la disponibilidad es mayor, la imagen incluye lumen, pared y regiones periórticas, el tema de la pared, la descripción de la pared, sobre todo con el tema de la presencia de calcio. Acuérdense que el calcio en la resonancia no se ve, el calcio no emite señal. Entonces el calcio se ve negro. Entonces la realidad es que cualquier paciente que tenga una patología aórtica con calcio, etcétera, va a poder ser mejor descripta en la tomografía. Además, obviamente permite ver todo lo que es extravascular, identifica variantes anatómicas, todas las ramas comprometidas, hace un muy buen diagnóstico diferencial en los síndromes aórticos agudos, tiene una alta sensibilidad y especificidad para los síndromes aórticos agudos y es el método que debería ser utilizado de primera línea ante la sospecha de un síndrome aórtico agudo. Y las desventajas tienen que ver en general con la radiación y el contraste iodado principalmente, que cada vez es menos la radiación y cada vez es menos el contraste iodado de acuerdo a los equipos que utilizamos. Ahora, no nos olvidemos que cuando nosotros pedimos una tomografía, en realidad cualquier estudio de imágenes, pero sobre todo una tomografía, debe estar gatillada por el electrocardiograma. Y esa sincronización por electrocardiograma es lo que va a permitir que la tomografía no se vea como una foto toda movida, como si viéramos una persona en una fotografía corriendo. Entonces, tenemos dos problemas de movimiento en el corazón. Y el mismo problema que tenemos de movimiento en el corazón los tenemos en la tomografía, en la aorta, en la raíz, porque la aorta se mueve al compás del corazón. Entonces, para evitar los dos problemas, las adquisiciones tienen que ser en apnea, para evitar el desplazamiento con el diafragma, y tienen que ser sincronizadas con el electrocardiograma para evitar el movimiento del ciclo cardíaco, o mejor dicho, canalizar el movimiento del ciclo cardíaco con la fase que corresponda. Por otra parte, tenemos acá cómo debemos medir, que ahora lo vamos a describir a continuación. Este es un ejemplo de una tomografía en la cual no está gatillada y fíjense el doble contorno que tiene la pared del paciente, lo mismo que el escalonado que tiene en este caso, y eso es un pitfall en el cual uno puede llegar a diagnosticar patologías agudas de la aorta en pacientes que no tienen absolutamente nada. Bueno, ¿dónde debo medir y cómo debo medir? ¿Dónde debo medir? Debo medir en todas las zonas de Ishimaru. Todo lo que describimos anteriormente es lo que debemos aplicar acá. Cada región, y cuando yo hago una medida, sobre todo, por ejemplo, de la aorta torácica descendente o también de la aorta abdominal, siempre debo describir un reparo anatómico en relación a mi medida, y eso tiene que ver con que si después nosotros vamos a estar siguiendo en el tiempo a nuestro paciente, yo debo poder repetir y reproducir la medida en el mismo lugar. Es importante entender que yo debo medir en sentido perpendicular al flujo sanguíneo. El ejemplo es este, el flujo sanguíneo viene por acá y si yo mido así como la raya continua, yo voy a tener un exceso de diámetro en la medición aórtica. En cambio, si mido perpendicular al flujo sanguíneo, la medición va a ser la apropiada. Bien, entonces decimos que debemos medir en doble oblicuo en sentido perpendicular al flujo sanguíneo. Y si ustedes ven la imagen de abajo a la izquierda, justamente lo que vemos es esto. Vemos un paciente en el cual a la altura de la aorta ascendente, la línea roja que tiene pasando por acá es el plano que yo voy a valorar perpendicular al flujo sanguíneo, y después los dos planos, el verde y el azul, en un pseudo coronal y un pseudo sagital, donde reconstruyo mi aorta para poder medirla. Esa es la forma correcta de medir. ¿Qué pasa con los senos? Bueno,
Lo que pasó históricamente con los senos es que medio cada uno reportaba lo que quería o en general se reportaba la distancia, en medición, la distancia que había entre el seno y la comisura, como está medido en esta línea. Ahora, si yo reporto las medidas que hay entre el seno y la comisura, lo primero que hago es perder la correlación con el ecocardiograma, porque el ecocardiograma nunca mide de seno a comisura, el ecocardiograma mide interseno. ¿Y entre qué dos senos? El derecho y el no coronariano. Entonces, ni si yo mido seno, comisura en cualquier sentido, o sea, del seno derecho a la comisura opuesta, el izquierdo o el no coronariano, cualquiera sea, a la comisura opuesta nunca va a ser reproducible y homologable al eco. Entonces eso ya es un problema. Entonces hace años que venimos reportando las mediciones, además de la senocomisura, las mediciones interseno, que en realidad van a ser las mediciones que más vamos a poder correlacionar entre los métodos de imagen. Y además, habitualmente interseno es donde la aorta tiene el mayor diámetro. Entonces también por eso es importante medir interseno. Pero es importante también que nosotros nos fijemos que, por ejemplo, en el caso de este paciente, la distancia medida en rojo, ¿sí? Es la distancia entre el derecho y el izquierdo. Esto es un transesofágico, pero mejor dicho, entre el derecho y el no coronariano. Esto es un transesofágico. Y si nosotros medimos esa distancia, ¿sí? Entre el derecho y el no coronariano en tomografía, sí me va a dar muy similar. Pero si yo midiera interseno, no me va a dar. Entonces, hoy en día ya las últimas guías de aorta, y esto es reporte de las guías de este año, hablan de que debemos medir interseno, reportar todas las medidas y hablar del máximo diámetro de esas tres medidas, entre los tres senos, ¿sí? Acá tenemos los dos senos coronarianos y acá tenemos el seno no coronariano. Entonces esas medidas son las que nosotros debemos reportar. Y en el resto de la aorta, medir en todas en doble oblicuo. Ahora, dijimos que en ecocardiografía medíamos del primer eco del borde de la pared anterior al primer eco de la pared posterior. Bueno, en el caso de tomografía, nosotros tenemos que medir, ahí está el ejemplo que les daba antes de la reformación multiplanar. En tomografía y en resonancia deberíamos medir de borde interno a borde interno. Pero la realidad es que si nosotros miramos esta imagen, fíjense, ¿cómo determinan cuál es el borde interno, cuál es el borde interno? Prácticamente la pared en la tomografía y en la resonancia, si no tiene ningún problema específico en la pared, es una línea. Entonces, es relativo decir de borde interno a borde interno, porque en realidad yo mido de la línea parietal a la línea parietal. Entonces, una Ahora, pregunta, un segundito, Paz. sí, obvio, Hay unas guías, las guías NICE que se publicaron hace un par de años, yo no me acuerdo, creo si fueron 2022, 2021, sí, que hablan de aorta abdominal, no sí. sé, pero ellos informan de ecografía, ellos miden borde interno a borde interno, eso me llamó la atención a mí, no sé si las tenés presentes. En Eh, ecografía, en ecografía, sí, igual miden medir. borde externo a borde interno, como hacemos nosotros, o borde externo a borde Sí, en externo. realidad nosotros, sí, en realidad nosotros en ecografía, depende dónde, porque nosotros en ecografía, o sea, en ecodoppler cardíaco, que es donde Sí, medimos la raíz de la aorta, medimos externo de e la interno, primer sí. línea, o sea, primer eco, claro, primer eco de Sí, externo e de la interno. pared anterior a primer eco de la pared posterior. Eso es Y lo en que está aorta estandarizado. abdominal, ellos en Sí. aorta abdominal, nosotros medimos externo externo y ellos miden interno interno. No sé Lo cómo que pasa harán es que el problema de medir eso, el problema de medir interno es los trombos, por ejemplo. Entonces, si vos tenés un paciente que tiene un aneurisma y ese aneurisma tiene un trombo, ¿sí? Y a veces no es tan fácil determinar cuál es el trombo y cuál es la pared, la verdad es que, o sea, puedes subestimar el valor de la aorta abdominal. La Sí, verdad es que es mucho más prolijo o sea, cuando la pared es lineal, casi que no varía demasiado, porque la pared es una línea. Incluso la otra vez tuvimos un Ateneo en el cual hablábamos de eso. Vos decís, bueno, el primer eco, en eco, porque en eco, sobre todo en el Doppler cardíaco, sí, por ahí es un poquito más gruesa y tenés ecos de interferencia. Entonces decís, bueno, primero mido el primer eco al primer eco de las dos paredes. Ahora, en la aorta abdominal, la verdad es que a mi criterio, si vos medís de borde interno a borde interno, tenés mucho más probabilidad de quedarte corto que de ser sí. preciso. Pero cuando evaluamos aortas abdominales de pacientes añosos con paredes gruesas, ateromatosas, de externo a externo y de interno a interno cambia también mucho. O sea, es discutible, pero bueno. Bueno, pero por eso yo pienso, pero por eso, a eso es lo que iba a decir lo mismo de la tomografía. Cuando la pared de aorta es ateromatosa, medimos de borde externo a borde externo.
Ajá, porque ahí va, porque si no, sí perdés el diámetro real. Entonces, la salvedad, cuando se habla tradicionalmente que la tomografía, y esto lo aclaran también todas las últimas guías, cuando se habla que la tomografía se mide, y en la resonancia, se mide de borde interno a borde interno, en realidad eso es para paredes no complicadas, lisas, que claro. no tienen nada. Vale. Todas las paredes que tienen trombosis mural, ateromatosis, lo que sea, se mide de borde externo y se incluye el grosor de la pared en la medición del diámetro. Bien. Eso era a donde iba con lo que estaba contando. Entonces, esto me parece importantísimo porque la verdad que la pared es parte, entonces hay que incluirla en la medición. Y esa era la salvedad que yo iba a hacer y por eso les estaba mostrando que esta hortita no tiene nada en este lugar, entonces te da lo mismo casi, porque la realidad es que la variación que va a tener en una y la otra va a ser prácticamente nula. Pero en el caso de la aorta, cuando la aorta tiene la pared comprometida, sí cambia mucho más. Bien, bueno, es fundamental que lo esencial en reportar cuando nosotros hacemos un informe de tomografía de estos pacientes es el máximo diámetro a cada nivel, las anomalías de la pared, y esto es importante, o sea, porque vos cuando reportás ese diámetro también decís qué tiene el paciente. Entonces, reportar si hay aterosclerosis, si hay engrosamiento difuso, si hay trombosis mural, etcétera. Describir, por supuesto, si hay estenosis, si es un síndrome aórtico agudo, bueno, dar todas las características de dónde a dónde, y las entradas principal y las reentradas. Si hay compromiso de los vasos, lo mismo que las dilataciones, si hay compromiso de los vasos, si hay malperfusión de los órganos y todos los detalles que sean relevantes a la adquisición del método, por supuesto. Y como otra cosa que es fundamental medir y que también se venía hablando y empezaron a incluir de vuelta las guías en el 2022, es la longitud aórtica. Ahora, ¿cómo medir la longitud aórtica? La longitud aórtica solo se puede medir correctamente utilizando reformaciones multiplanares curvas, como es en este caso, en el cual lo que yo hago es trazar un center line para valorar toda la aorta ascendente y el arco, y por esa línea central yo puedo trazar, ¿sí? Pues si yo corto esto transversalmente, ustedes van a ver que la línea azul va a ir exactamente por el centro de mi aorta. Si yo hago eso, lo puedo medir. ¿Y de dónde se mide? Se mide de la transición ventrículo aórtica, que es básicamente el anillo, hasta el inicio del tronco brachiocefálico derecho. Esa longitud correctamente realizada por la centerline, cuando es más de 11,5 milímetros, también marca un punto de inflexión para determinar aumento de la rotura aórtica, y es una de las nuevas cosas que estamos utilizando para indicar la cirugía a nuestros pacientes. Entonces, debemos medir los diámetros correctamente, pero como valor agregado también debemos medir y reportar la longitud de la aorta. Esto habla el aumento de la longitud, habla de la elongación aórtica, habla de la distensión de esa pared, de la pérdida de la elastancia que tiene. Y por otro lado, cuando yo hago tomografía o resonancia, siempre lo que está recomendado es que debo hacerlo con el mismo operador a los intervalos recomendados. Y cuando comparo medidas, si bien yo las medidas que voy a tomar de referencia van a ser las que hago en doble oblicuo, cuando comparo en cortes axiales estrictos, porque comparar dos cortes con reformación multiplanar es mucho más difícil. Y ni hablar que también tenemos que hablar de si la aorta está calcificada, un poco lo que hablábamos antes, si tiene calcificación, si tiene ateromas de la pared, si tiene úlceras, etcétera, son otras cosas que hay que describir cuando hablamos de la aorta. Con respecto a la resonancia, bueno, la resonancia también tiene sus ventajas y sus desventajas. La verdad es que tiene está un poco menos disponible que la tomografía, el tiempo de exploración es mucho más largo. Eso es francamente así. Obviamente que los pacientes claustrofóbicos que tienen implantes metálicos, marcapasos no resonables o que están inestables hemodinámicamente no se pueden o no es aconsejable resonar, pero dentro de las ventajas están francamente para los pacientes jóvenes que no tienen radiación y que se puede evaluar muy bien las válvulas y la función ventricular. Ahora, cuando hablamos de contraste iodado o no contraste iodado, la realidad es que en los pacientes que tienen insuficiencia renal, no deberíamos resonar a ningún paciente con insuficiencia renal por la probabilidad de que pueda desarrollar fibrosis nefrogénica sistémica, pero a diferencia de la tomografía, los pacientes que tienen insuficiencia renal en diálisis, en tomografía, es más fácil inyectarles contraste porque después los dializo y ese contraste se filtra. No pasa lo mismo con el gadolinio que utilizamos en nuestra práctica diaria, entonces desaconsejamos a los pacientes con insuficiencia renal
resonarlos. Hay un montón de secuencias que nosotros podemos hacer en la resonancia para valorar la aorta, desde los localizadores, donde ya empezamos a tener un pantallazo general y podemos planificar, a las secuencias de Spineco, que en general se usa turbo Spineco, fase Spineco ponderadas en T1, las secuencias de cine, que son dinámicas, la angioresonancia y el electrocardiograma. ¿Qué vamos a ver principalmente? Las secuencias de Spineco y en sangre negra, en general, cómo está orientada la anatomía y cómo es la anatomía, y ya podemos esbozar signos de, por ejemplo, en el caso de que haya reducciones de calibre, etcétera, como en el caso de las coartaciones. En el caso de las secuencias de cine, en las secuencias de cine son las típicas de sangre blanca que utilizamos para valorar volúmenes y función del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Estas siempre van acompañadas de las imágenes de cine cardíacas, pueden evaluar la compliance de la pared. En general lo que utilizamos es esto, que es un sagital oblicuo. O sea, nosotros lo planificamos en sagital oblicuo y terminamos viendo la aorta toda desplegada en diferentes cortes. Y después tenemos la angiografía con contraste, que en realidad es una secuencia más usada, la de angioresonancia, que básicamente el contraste lo que hace es acortar los tiempos de relajación T1, entonces brinda unas imágenes adecuadas de toda la aorta. Va a estar, por supuesto, gatillada, sincronizada por el electrocardiograma, y además se va a gatillar en tiempo arterial, como cuando hago una tomografía, cuando el contraste por fluoroscopía llegue a la aorta, entonces me va a desplegar la aorta completa y me va a dar una imagen como esta. Esta es después la reformación multiplanar volumétrica, bien digo, de esta aorta, en la cual, por ejemplo, podemos ver claramente la constricción que tiene a la altura de la coartación y después toda la circulación colateral. Las medidas que nosotros hacemos en resonancia las hacemos de la misma manera que las hacemos en tomografía. Las dos cosas que más aporta la resonancia a la hora de valorar la aorta tienen que ver con la valoración de las válvulas, típicamente en dos dimensiones, con la secuencia de contraste de fase, que es la homologable al Doppler, y también hoy en día con la secuencia de 4D Flow, o sea, de flujo en 4D, que a diferencia de la anterior, justamente nosotros lo que hacemos es adquirir un volumen completo y a partir de ese volumen completo cortamos en el sentido que queremos para poder hacer la valoración de nuestros flujos aórticos. Bueno, ¿qué más es importante? Salimos de las medidas, pero ¿qué más es importante conocer y describir y tener en cuenta a la hora de decidir la conducta quirúrgica con nuestro paciente? Bueno, ¿cuál es el fenotipo de la dilatación de aorta? Si es un fenotipo de raíz, si es un fenotipo de aorta ascendente, si es un fenotipo extendido. Entonces, es importante conocerlo porque los fenotipos de raíz, las mujeres, sobre todo de baja estatura, y los jóvenes que tienen este tipo de fenotipos, se disecan a diámetros menores. Y se disecan a diámetros menores independientemente de si la válvula es bicúspide o tricúspide. Entonces es fundamental conocer cuál es el fenotipo. Y en el caso de la válvula aórtica bicúspide, cuando el paciente es portador de la misma, sabemos que hoy en día, de acuerdo a los últimos consensos, desde el consenso del 2021, todos tenemos una forma homogénea de hablar de las válvulas aórticas bicúspides, hablando de las válvulas con 3 senos que tienen la fusión valvar, las de 2 senos, que son la que es la clásica o la verdadera, tradicionalmente verdadera, y las que tienen fusión incompleta o fusión comisural parcial. Bueno, y ese fenotipo de la válvula también se asocia a los fenotipos aórticos. Decimos que la válvula bicúspide, la enfermedad de la válvula bicúspide es una válvulo-ortopatía, ¿sí? O sea, implica las dos cosas. Entonces, es muy importante que siempre que yo encuentre un paciente con una válvula bicúspide, describa, caracterice, mida y hable del fenotipo de la dilatación aórtica que presenta mi paciente. Y esas dos cosas las podemos valorar perfectamente, además de por ecodoppler cardíaco, por tomografía y por resonancia. Determinar su movilidad, su apertura, su asimetría, todo, además de cuantificar el grado de disfunción valvular y medir la aorta. Bien, más acercándonos al final, podemos hablar de lo que son los aneurismas de aorta en las aortopatías. Entonces, la realidad es que de las causas, si ustedes se fijan, miren, esta tabla, ¿sí? Habla de cuáles son las causas. Y las causas ya las habíamos visto, según la preponderancia o la prevalencia de las diferentes regiones, las causas de dilatación de aorta, ¿no? Más que de aneurisma, causa de dilatación de aorta. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos los sindrómicos y los no sindrómicos. Y de estos,
Solo el 20% tiene historia familiar y también pueden tener otros aneurismas asociados. Entonces, en esto, ¿descarta que un paciente tenga una ortopatía o sea hereditaria el hecho de que no tenga historia familiar? No, no lo descarta. Puede ser una ortopatía hereditaria y el paciente no tener historia familiar. Y por otra parte, pensemos en aneurismas asociados. Y en el caso de la aorta torácica, sobre todo pensemos en aneurismas intracraneales asociados. Así como en la aorta abdominal hay que pensar en aneurismas popliteos, en la aorta torácica hay que pensar en aneurismas intracraneales. Entonces es de buena práctica, una vez que yo diagnostico en un paciente una ortopatía, una dilatación, sobre todo de lo que es aorta ascendente, raíz y aorta ascendente, hacer una imagen de vasos intracraneales para valorar si tiene o no tiene compromiso aneurismático de los mismos. Las ortopatías hereditarias en general se manifiestan en menores, o sea, se ve la dilatación en menores de 60 años, en general es en la raíz y la aorta ascendente, cuando cuando se identifica la mutación en general son autosómicas dominantes, tiene una penetrancia decreciente en mujeres y expresión variable. Entonces, por eso a veces es difícil identificar que se trate de ellas. Y en las ortopatías hereditarias, sindrómicas o no sindrómicas, es importante tener en cuenta si tiene o no tiene el paciente factores de riesgo para disecarse sobre todo precozmente. Eso es lo que va a llevar a que yo lo trate, ¿sí? Precozmente a ese paciente. Y de las ortopatías sindrómicas, claramente la más conocida es el Marfan, pero es importantísimo que si yo sospecho que mi paciente tiene una ortopatía hereditaria, tengamos en cuenta lo siguiente que tiene que ver con la genética. Y en realidad las guías actuales cada vez tienen más en cuenta de si hacer o no screening genético. Y la realidad es que los pacientes que tienen dilatación de aorta torácica y tienen menos de 60 años, cada vez está más recomendada la realización del test genético. ¿Y la realización del test genético por qué? Porque aunque mi paciente sea muy sindrómico, no es lo mismo un Marfan que un Lois Dietz y no es lo mismo un Lois Dietz que otro, porque las mutaciones son todas diferentes y tienen grados de malignidad diferentes. Entonces es muy importante tener en cuenta dos cosas: el screening genético de nuestros pacientes y el screening imagenológico de nuestros pacientes, cuando los test genéticos son negativos o incluso cuando los pacientes son muy jóvenes. Y fíjense que siempre se habla también de otros aneurismas arteriales, con lo que les mencioné anteriormente. Y este es el cuadro de las guías europeas recientemente publicadas en agosto, en el cual lo mismo. Pacientes menores de 60 años tienen o no tienen dilatación de la aorta ascendente, etcétera, y también te lleva a la indicación clase 1 de test genético. Y a lo otro que te lleva es a centros de derivación con experiencia en patología aórtica. Cuando hablamos de qué genes, bueno, es un panel de ortopatías ampliadas, lo que se debe pedir de los genes clásicamente descriptos para lo mismo. Y ya para terminar, llegamos a lo que deberíamos plantearnos, que es cuándo indicar la cirugía en nuestro paciente. Bueno, en primer lugar, hablando de pacientes que tienen una ortopatía, que no tenemos una mutación descripta, no son sindrómicos, bueno, ¿cuándo debemos operarlos? Varias cosas. La primera destacada, y que destacan las guías del 2022, las guías de marzo, de principio de marzo de este año, e incluso dicen las guías europeas de agosto, es que obviamente a los 55 milímetros en valor absoluto debo operar a mi paciente siempre. Y que siempre, hoy en día, es indicación clase 1, intentar la preservación valvular. Y para esto va a ser muy importante la caracterización de la válvula que yo pueda hacer en el ecotransesofágico, al igual que en la tomografía y en la resonancia, para ver la posibilidad de preservación valvular. Antes siempre hacíamos venta, ahora estamos seguros de que preservar es lo mejor. En el caso de las válvulas aórticas bicúspides y tricúspides, empezamos a discriminar. Y ahora, a la hora de decidir la cirugía de nuestro paciente, es fundamental conocer los datos de nuestro centro o los datos del centro donde nosotros vamos a derivar a operar a nuestro paciente. Porque hoy en día se habla de las bicúspides con fenotipo de raíz, en valor absoluto, mandarlas a operar a los 50 milímetros. Ahora, por supuesto que si mi centro es un centro con baja morbimortalidad. Y peor o aún más riesgoso todavía es que se habla de que los tricúspides con fenotipo de raíz en centros y bajo riesgo quirúrgico en centros experimentados también se podrían mandar en 50 milímetros. Siempre porque el fenotipo de raíz es el peor.
Entonces, casi que tendemos a que nuestros pacientes con fenotipo de raíz, independientemente que sean bicúspides o tricúspides, en 50 milímetros se operen, siempre y cuando la morbimortalidad del centro sea baja. ¿Qué pasa con el fenotipo ascendente? O sea, si solo está afectada, los que tienen fenotipo extendido, es decir, que involucran la raíz y la aorta ascendente, casi que vamos por el mismo lado que la raíz. Ahora, si tengo válvula biotricúspide con fenotipo ascendente, bueno, ahí, si lo único que está dilatado es la aorta ascendente, ya debería empezar a considerar la cirugía en 52 milímetros. Entonces, casi que decimos que si yo lo conozco y tiene 55, obvio siempre, nadie pasa de 55 en ninguno de los segmentos aórticos de la aorta sinusal y ascendente. No es lo mismo que la aorta descendente que escalamos 5 milímetros más. Pero la aorta sinusal, la ascendente, no deberíamos pasar de los 55. Si tienen 50 y fenotipo de raíz, casi que si mi centro tiene una buena o baja morbimortalidad, debería operarlo. Y si es ascendente, debería operarlo empezar a considerar la cirugía en 52 milímetros. O sea, quedó 50 para la raíz y 52 para el ascendente. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos a 50 y el fenotipo es ascendente? No es un fenotipo de raíz. Bueno, debo empezar a considerar todas estas cosas en mi paciente y ahí viene esto que les voy a decir a continuación y la indexación o la no indexación. Esta recomendación con una válvula biotri, pero un fenotipo ascendente de más de 50 milímetros, yo puedo considerar la cirugía. La recomendación es 2B, nivel de evidencia B. Esto para la Sociedad Europea de Cardiología en las últimas guías. Para las guías anteriores de la STS era 2B, nivel de evidencia C, pero ya las últimas europeas lo consideran nivel de evidencia B. ¿Y en qué pacientes que tienen solo la aorta ascendente dilatada con 50 milímetros debo considerar operarlos con 50 milímetros? En los que tienen menos de 50 años. ¿Y por qué? Y porque básicamente yo considero que ese paciente tiene una ortopatía hereditaria. Y aunque yo haya hecho un genético, no le haya encontrado mutación, no tenga ninguna explicación, ese paciente seguramente le va a ir peor porque es muy joven y ya tiene la aorta en ese diámetro. Después, cuando miden esto menos de 1,69. Cuando miden menos de 1,69, también, porque dijimos que los de baja estatura también les va a ir peor. Ahora les voy a hacer una serie de cuentas para que entiendan a lo que me refiero. Cuando la longitud de la aorta es mayor a 11 centímetros, entonces yo tengo 50 milímetros de fenotipo ascendente con una aorta elongada de más de 11 milímetros entre la unión ventrículo arterial y el tronco braquiocefálico, también debería operarlos. Cuando tiene 50 y crece más de 3 milímetros al año, cuando tiene 50 y tiene este factor de riesgo que es enorme, que es historia de disección, cuando tiene fenotipo de raíz, pero en realidad básicamente es el fenotipo de raíz asociado a los 50, o sea, sería fenotipo extendido. Cuando tiene hipertensión refractaria, en realidad tiene más de 3 drogas y yo no puedo controlarle la presión y este paciente tiene 50, entonces creo que se va a disecar en cualquier momento porque está expuesto permanentemente al riesgo de disección. Cuando mi paciente femenina quiere quedar embarazada, y por supuesto que siempre debe ser una decisión compartida. Y esto ya hace rato que lo venimos viendo porque cada vez más hoy en día está el paciente en el centro de la escena, entonces nosotros debemos tener muy en cuenta la opinión del paciente. Ahora, ¿por qué puse este cuadro acá? Este cuadro acá lo puse porque el valor 32 milímetros por metro, habla de mal pronóstico, peor pronóstico y mayor tasa de disección. Entonces, cuando un paciente tiene más de 32 milímetros por metro, ¿sí? Habla de que este paciente le va a ir peor. Y si ustedes se fijan, eso es el punto de corte para decir lo operamos. Y si ustedes se fijan, 50 milímetros de aorta en un paciente de 1,55, ¿cuánto le da? Le da 32. Entonces, si mi paciente es muy pequeño y tiene 50 milímetros de aorta, eso seguramente le va a dar más de 32 y seguramente me va a llevar directo a la cirugía. Entonces, todos los pacientes que tengan estatura pequeña con 50 milímetros de aorta deberían recomendarse cirugía. Siempre hablamos de fenotipo ascendente. En el fenotipo de raíz con 50 ya se la indicamos, pero estamos hablando de la ascendente. Y en el caso, si ustedes se fijan, de un paciente con 1,69, que es lo que dicen las guías asociado a los 50, ¿cuánto le da?
le da 29,5 este índice, o sea, indexada por altura en un paciente de 1,69 le da 29,5. O sea, ya que las guías te están recomendando que a partir de los 29,5 milímetros por metro lo operes. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo diría que a partir de 30 milímetros por metro de indexación aórtica, deberíamos operar a nuestros pacientes con fenotipo de aorta ascendente. Bueno, nada, es prácticamente lo mismo, dicen las guías. Esto es todo desglosado de lo que dicen las americanas y las de la STS, y todo esto en conjunto con lo mismo que dicen las guías europeas. Este es el algoritmo que describen las guías europeas, pero básicamente es lo mismo que les acabo de describir y con las indicaciones de cirugía. Y acá en realidad les puse esto porque en realidad tiene que ver con cuál debería ser la valoración de mi paciente previa, antes del alta, al mes después de haberse hecho el reemplazo y después del año. Entonces es muy importante la valoración antes, intra o postoperatorio inmediato y después. Y en el caso especial de los pacientes con aortopatías sindrómicas, para ir cerrando, las ortopatías sindrómicas, cuando es síndrome de Marfan, por eso digo, no son todas lo mismo, cuando es síndrome de Marfan, básicamente siempre se opera a los 50 milímetros. Y cuando tienen 45 milímetros y factores de riesgo asociados, como por ejemplo historia familiar de disección, muerte súbita, etc. Ahora, el Lloyds-Dietz depende de la mutación. Entonces es muy importante que aunque sea una ortopatía sindrómica, porque la gente tiende a pensar que todos los sindrómicos son Marfan, que cuando un paciente es muy sindrómico, identifiquemos cuál es su ortopatía e identifiquemos el gen mutado, porque fíjense que no todos se operan igual y fíjense que algunas, como por ejemplo las de TGFBR1, se operan cuando el paciente tiene 40, ¿sí?, milímetros de diámetro, obviamente con presencia de factores de riesgo. Pero presencia de factores de riesgo y 40, que es un número que parece absolutamente inocente y que recién empiezo a seguir el paciente, ya debería indicar la cirugía en esos pacientes con Lloyds-Dietz. Y por último, es importante tener en cuenta también en estos pacientes que yo voy a bajar el punto de corte en el caso que tengan deseo de quedar embarazadas. Y por último, y lo que me parece lo más importante, y el paciente en el centro y la decisión compartida, es que todas estas decisiones no deben ser unilaterales ni tomadas por una sola persona. Estas decisiones se tienen que tomar en conjunto. Entonces, todas las guías recomiendan que donde se hace cirugía de aorta y valoración de pacientes aórticos, exista un aorta team. Y que el centro sea un centro de excelencia en los cuales nos referimos que tienen mortalidad baja, para que yo pueda confiar a la hora de mandar a operar a mi paciente. Bueno, creo que hasta acá llegué. Dejo de compartir. Bueno, muy Estoy. bueno. Bueno, Gracias, no está sé muy si bueno. respondí tus preguntas. Sí, pero tengo algunas preguntas para hacer. Así que voy a empezar yo. Después, el que quiera, ¿no? Un ratito que No sé si sea. voy a poder contestar. Lo último, sí, seguro. Esto último que dijiste, cuando hablaste de 30 milímetros por metro, te referías a metro de estatura, no a metro cuadrado, ¿no? No, altura. Altura. Sí, Cuando sí, hablas de la indexación por altura, nosotros podemos indexar por altura en pacientes que tienen un índice de masa corporal por debajo de 30 y en pacientes que miden por debajo de 1,5 metros y más de 2 metros. O sea, la altura vale para cualquier paciente, porque normalmente yo lo que estoy haciendo desde el MATIAR es indexar por altura en pacientes que tienen más de 30 índice de masa corporal. Pero la sí. altura la puedo usar siempre, entonces ¿puedo olvidarme de la indexación por superficie corporal? Yo creo que no nos podemos olvidar de nada, porque la verdad es No, una una cosa que forma de tiene un decir. montón, sí, ya sé, pero por eso digo, pero insisto en que es una cosa que tiene un montón de aristas, por eso digo, no nos olvidemos de nada y veamos el paciente integralmente. Pero la realidad es que, a ver, pacientes que tienen una superficie corporal proporcionada, los podemos seguir indexando por superficie corporal. Bien. Lo que pasa es que fíjense que las guías, a la hora de decidir cuando el paciente tiene 50 milímetros de aorta, ¿qué usamos? En ningún lado se busca la superficie corporal. Se habla justamente de la altura predominantemente. Entonces, en realidad, a ver,
las guías también tienen un montón de aristas para destacar, pero a mí me parece que, el concepto que a nosotros nos tiene que quedar es que el número sigue siendo medio 50, más que antes estábamos en 55 todos, o sea, en 55 nadie lo duda, ¿está bien? Bueno, entonces ahora tenemos que empezar a dudar si lo operamos o no lo operamos en 50. Y es en 50 en donde tiene que empezar a pesar la indexación, ¿sí? O sea, si el Ujú. paciente tiene menos de 50, o sea, si tiene menos de 50, y bueno, te va a costar mandar a operar a un paciente que tenga menos de 50 milímetros. Sobre todo si no tiene ninguna ortopatía, perdón, sindrómica, o si no tenés confirmada una ortopatía hereditaria. Entonces yo diría que en general nosotros, para mandar a operar, estoy hablando, ¿no? Para mandar a operar, deberíamos mandar a operar a los pacientes, pensar en un número absoluto de 50, teniendo en cuenta todas estas cosas que dijimos anteriormente. Siempre hablando de los dos fenotipos, porque la realidad es que casi que hoy en día todos los pacientes con 50 en la porción sinusal, si la morbimortalidad, o sea, hablando de fenotipo raíz, ¿no? Si la morbimortalidad del centro es buena o baja, mejor dicho, Ah, casi que lo podemos mandar a operar. por eso también hablaste, definime mortalidad baja, menos del 3 mortalidad. Sí, sí, claramente. O sea, es El- comparable a los mejores centros de afuera, digamos. Y lo Los mismo, mejores centros que tienen una mortalidad de menos del 3%. sí, sí. Igual, y además, la realidad es que son los mismos centros que también pueden preservar las válvulas. Entonces, a ver, Ujú. si yo sé que tengo un paciente joven que tiene 50 de porción, a ver, eso es lo que quiero llegar, ¿no? Por eso digo que las guías son guías, pero todo cuenta en cada paciente. Entonces digo, si yo tengo un paciente joven que lo voy a mandar a operar, porque, a ver, nosotros decidimos relativamente dónde van a ir a operarse nuestros pacientes, ¿no? O sea, es lo que se puede, se hace lo que se Sí, puede con lo que hay. Entonces sí, digo, si sí. yo sé que donde va a ir a operarse mi paciente, lo que le van a hacer a mi paciente es un vental, que encima si es un paciente joven, le van a hacer un vental mecánico, probablemente. Después podemos entrar en la discusión si biológico o mecánico. Pero digo, estandarizar. Entonces, le hacemos un vental mecánico. A ver, la verdad que yo ganas de ponerle una válvula protésica mecánica a mi paciente o sea, no tengo, entonces prefiero, si no lo puedo derivar de un centro donde le puedan intentar preservar la válvula, bueno, por ahí si el paciente tiene un crecimiento muy lento, lo puedes esperar un poquitito más. Y la realidad es que también habría Hablas que de preservar la individualizar válvula, perdón que te interrumpa, hablas de preservar la válvula en un paciente que tiene el aneurisma quirúrgico, tiene una insuficiencia aórtica moderada y se le puede hacer una plastia. Sí, estoy hablando de preservar la válvula en un paciente que no tiene una disfunción valvular que no pueda ser corregida, por supuesto. O Ah, sea, si que estamos hablando tiene de un un reflujo paciente. que es por dilatación y se le puede corregir el reflujo. Sí, igual los reflujos que son por válvulas bicúspides, por ejemplo, que no es necesariamente solo por la dilatación, pero la válvula bicúspide no está muy calcificada o reflujos no significan lo que sea, también. La realidad es que, o sea, si la indica, o sea, vos en las ortopatías puedes tener, sobre todo ni hablar si es válvula bicúspide, pero vos en las ortopatías hay dos cosas que te llevan a la cirugía, o la válvula o la aorta o las dos. Sí, Entonces, si a vos te lleva a la cirugía y tenés indicación quirúrgica del paciente por la aorta y la válvula se puede salvar con las técnicas clásicas, un David, un IACO o cualquiera de esas, lo recomendado es salvarla. Entonces, por eso digo, hay que tener muy en cuenta todas esas variables a la hora de decir, porque las guías son, bueno, lo mismo, son guías, pero los pacientes no caen tal cual la guía siempre. Entonces, me parece que todas esas cosas son las que nos tenemos que empezar a preguntar cuando estamos siguiendo el paciente. Lo mismo que si yo tengo y lo de la indexación tiene que ver con entender si está dilatada o no, porque en realidad, por eso habla el punto de corte de 22, etcétera, porque la realidad es, nada, una mujer chiquitita que tiene una aorta de 36 le va a dar dilatada. Entonces digo, ahí a esa mujer le tengo que prestar más atención y seguir más de cerca su dilatación aórtica que a otra, lo que no quiere decir que la vaya a mandar a operar con 36. ¿Se entiende? A eso me refiero. Por ahí le tengo que dar las pautas del arma que le daría a otro paciente de superficie corporal más grande con aorta dilatada y otros valores. ¿Se entendió lo que digo? sí, 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 sí. No sé si alguien No quiere sé si preguntar contesté. algo. Sí, yo tengo una preguntita. Excelente, Paz, la presentación. Yendo a válvulas aórticas Gracias. bicúspides, no sé si me lo perdí yo, me desconcentré un ratito, o cómo medir bien en los casos de válvula aórtica bicúspide, sobre todo en las que son de tres senos y dos valvas. Las válvulas aórticas bicúspides, en realidad todas las válvulas, y sobre todo si son de tres senos y dos válvulas, las mediciones que tenemos que tomar son las tres intersenos.
sea, esas Bien, medidas son las que tenemos que tener en cuenta para tomar cualquier tipo de decisión. Y la realidad es que lo que yo dije es que hay que considerar y describir como asimétrica cuando la diferencia entre las distancias entre Sí. cada uno de los senos da más de 5 milímetros. Lo típico es válvula aórtica bicúspide con 3 senos y fusión valvar más común es la que tiene fusión derecha-izquierda, ¿no? sí. Entonces, lo típico que pasa ahí es que las valvas son Mm. asimétricas y la mayor distancia en general está entre el seno izquierdo y el seno no coronariano, y el seno más grande y la valva más grande es la no coronariana en dilatación, porque en realidad vos decís, bueno, la otra tiene 2, pero es más chiquita igual que esa. Por eso, si nosotros tenemos un paciente con una bicúspide de estas, que en realidad es la más común para tener, y no tiene un reflujo significativo ni una estenosis significativa, y sí tiene un fenotipo predominantemente aórtico, ¿no? Y con dilatación de la raíz, ese paciente es el paciente ideal para preservación, sí. Si no tiene fibrosis ni calcificación de esa válvula, por más que la regurgitación o la estenosis no sean severas ni incluso ni moderadas, y lo otro que es fundamental, que podemos reportar bien en la tomografía y la resonancia, se ve bien, es la asimetría. Entonces ahí está el ángulo de asimetría que nosotros podemos medir entre las valvas para determinar si es preservable o no es preservable. La verdad es que hoy en día en los centros de experiencia se tiende a hacer preservación valvular en todos estos pacientes. Incluso antes se preservaba a los que no eran bicúspides, hoy en día se tiende a hacer preservación en todos, incluso en los bicúspides, salvando estas cosas. Por eso el transesofágico y la tomografía son muy importantes antes de planificar la cirugía. Y avisarle al paciente que puede terminar con un reemplazo valvular, obvio, ¿no? Bien, y entonces vos en el reporte pones distancia seno tal a tal, así se pone en el reporte. Sí, de hecho yo tradicionalmente, o sea, nosotros siempre mirábamos los senos, pero yo había como estandarizado en el reporte que generé cuando volví y empecé a hacer mucho esto, siempre informaba de seno izquierdo a seno no coronariano y de seno derecho a comisura opuesta, que era un híbrido, porque en realidad lo que la mayoría de la gente informaba era de seno a comisura opuesta. Sí, Informaba eso, salvo que viera que otro interseno era más grande. A simple vista o lo medía y me parecía más grande. O sea, siempre era, en general es el diámetro mayor. Ahora, hoy en día está avalado y no sé, hay que reportar los tres intersenos. Y Claro, perfecto. el las que tenés en decisiones, cuenta al momento de definir la cirugía es el interseno más grande, ¿no? sí, sí, es el diámetro mayor a ese nivel. Mayor. Bien. Y perdón que haga una pregunta que no sea estrictamente de esto, pero cuando hay este tipo de válvula bicúspide con una dilatación y deformidad de la raíz, ¿has visto nacimientos o que haya complicado el nacimiento de alguna de las coronarias que genere un ángulo muy importante? Te pongo un caso muy particular que tuve esta semana. Una válvula aórtica bicúspide con fusión de coronariana derecha e izquierda, pero con una coronariana izquierda muy chiquitita, con un nacimiento prácticamente independiente de la descendente anterior y la circunfleja, pero saliendo la circunfleja con un ángulo súper agudo. ¿Eso tiene alguna implicancia clínica? La verdad que eso entra por el algoritmo de las anomalías coronarias, Anomalías no coronarias. claro, no de las ortopatías. Lo que sí pasa, pero esto es más allá de las congénitas, y no tiene que ver con las ortopatías, que las congénitas tienden a rotar la aorta. Entonces, cuando rota la aorta sobre su eje, que en general rota antihorario, creo que estoy bien en lo que estoy diciendo, pero rota antihorario, entonces vos tenés la izquierda, la salida de la coronaria izquierda habitualmente es izquierda y posterior, pero no es posterior, porque en realidad el seno que vos tenés más posterior es el no coronariano. Pero en Sí, realidad rota la aorta de tal manera que te queda o el tronco demasiado posterior, y ahí tienen un tema de tronco largo, angulación y cosas. Pero eso pasa habitualmente en las cardiopatías congénitas, o en los Fallot, por ejemplo, pero no es tan habitual. Y yo entraría por el algoritmo vuelvo a decirte, de las anomalías coronarias, pero no de la aorta específicamente. Lo que sí describiría, si el paciente está para cirugía, describiría muy claramente eso, porque eso va a ser fundamental a la hora del tratamiento, porque ni hablar que tienen que reimplantar las coronarias. Entonces eso hay que sí, sí, describirlo para ver cuán fácil o no va a ser eso.
Sí, esta es asimétrica y tiene 49 en el interseno este entre el derecho y el no coronariano. Está ahí. Sí. No, una Pero, última pará, pregunta. y, puedo decir una cosa chiquitita y otra Sí, cosa sí. importante, que nada, esto también, a ver, ¿qué nos pasa? Las guías van evolucionando, nosotros vamos creciendo con todo también y vamos viendo más pacientes y qué sé yo, y también hay cosas que antes no las mirábamos y ahora las vamos a mirar, a buscar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En los últimos 10 años cambiamos como 20 veces una forma de decir, pero cambiamos varias veces en qué hacemos con la bicúspide, por ejemplo. Pues yo, Sí. o sea, hasta hace año y medio, las bicúspides las mandaba a operar en 55 si no tenían factores de riesgo, pi. Y ahora, tipo, tenemos que mandar a operar todas las bicúspides que no operamos cuando tenía, ¿no? Tenemos como 400 bicúspides en 53. ¿Y qué hacemos con las bicúspides en 53? Hasta ahora no la operaste y de repente ahora la mandás al quirófano. Vos le venís diciendo, Bueno, tipo, ¿a cuánto le 55. sacaste la aspirina? ¿A cuánto? Bueno, no, pero me parece, sí, pero no es lo mismo. Sí. No, ¿O no es cuántos lo FOB mismo. cerraste? Eso sí es parecido. ¿Cuántos FOB Bueno, cerraste? Sí. pop cada vez menos. Pero le sacamos el trabajo a la semana y mitad. Pero más allá de eso, del pop, lo que digo es que hay que tener cuidado con varias cosas. Primero, cuando vos hablas con el paciente, de irle diciendo esto, que estamos en un continuo y que las cosas van evolucionando y que la cirugía va mejorando y que, ¿no? Y que se van demostrando cosas, etcétera, etcétera. Y segundo, hay que mirar bien cómo es la velocidad. La velocidad de crecimiento es clave. Pero yo me ha pasado de tener pacientes bicúspides clavados en 50 en la era hace 2 minutos, que operábamos la bicúspide sin factor de riesgo en 55, clavados en 50, no se movían por 4 años. De repente, cuando la aorta empieza a crecer de vuelta, hay que ir a operarla. Porque esos son los pacientes que se dice. Digo, me parece que este feeling de qué pasa con el paciente, llevarlo como de cerca, es lo mejor a la hora de Paz, evitar. al principio de la charla hablaste de que la velocidad de crecimiento, yo ese dato no lo conocía así, que la Sí, velocidad de crecimiento en hombres es 0,9 milímetros cada 10 años y en mujeres sí, 0,7 creo que dijiste. sí. ¿Eso a partir de qué edad? ¿De que nacemos? Porque 0,9 en 10 Bueno, años es 9 milímetros, una barbaridad. sí, la realidad, 0,9 milímetros 0,9 milímetros en 10 años. en 10 años, sí, sí. Bueno, Ah, eso es lo que, 0,9 milímetros cada 10 años. exacto, no es una Ah, barbaridad. De está, hecho, pensé que era 0,9 milímetros por año. no, de hecho es bastante poco en relación a lo que veníamos diciendo tradicionalmente Sí. que crecía la aorta. Ese dato es el dato que está relatado tal cual en las últimas guías europeas. Claro, y si crece 3 milímetros en un aneurisma, crece 3 milímetros en el último año, eso es lo que está. Es too No, much. Sí. no dije nada. Micrófono, Loli. Acá estoy. Hay una pregunta acá del auditorio, Paz, que dice, ¿qué relevancia tiene en cuanto al pronóstico las formas frustras de aorta bicúspide o con RAF incompleto si tiene el mismo manejo pronóstico de la bicúspide clásica? Bueno, ese es otro, otro capítulo. Porque en realidad las formas de RAF incompleto también las empezamos a describir hace poco, poco relativamente, ¿no? Pero empezamos a mirarlas más hace poco tiempo. O sea que la data que hay de eso es mucho menor. Entonces, a mí me parece que en realidad no hay tanta data para decir si el pronóstico es igual o no. Me parece que el pronóstico está claro para la bicúspide con 2 senos, con 3 senos y fusión. Y ¿Qué para estas función? me parece que solo deberíamos hablar de seguirla de cerca y ver el comportamiento valvular y aórtico. Pero no, y si el comportamiento es el mismo que tiene, o sea, si empieza a crecer, se dilata la aorta y genera una valvulopatía más significativa, entrar por ahí en el algoritmo. Entraría como en el algoritmo de la bicúspide, pero no como que son de peor pronóstico. Perfecto. Bueno, excelente la charla. Muchísimas gracias por... Sí. Bueno, ahí andas. No, 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 no. No, dale vos. No, no, que está bien, que muy buena, muy buena. La verdad que si nadie tiene ninguna pregunta más para hacer, la podemos liberar. Ya son casi las 9 de la noche. Sí, tal cual. Bueno, Bueno, nada. Y te aclaro que después de esto es probable que el año que viene, un martes te toque. Que me toque qué. que te Sí, toque el 8 que otra vez alguna charla Andrés de te esta. convoque. Bueno, qué feo. No sé si uno No, hace bien. Hay cómo hay que hacer las cosas.
Bueno, Ya, no, nada, bueno, no. está bueno aprovechar a gente como vos en estas reuniones, está muy bueno. La verdad, está bueno compartir, o sea, que vos compartas tu experiencia y bueno, no, está bueno. La verdad que estamos muy agradecidos. Bueno, no, la verdad que es un placer y siempre obviamente cuentan conmigo. Es un placer la invitación, así que cuando podamos responder, así lo haremos. Muchas gracias a todos. Gracias a Bueno, vos, chao. Paz. Chao, Chao, gracias, buena semana. chao, gracias. Chao.